Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer, por la vida que disfrutamos, por la salud, Señor, que tú nos das y también, Señor, el privilegio que nos das de seguir leyendo tu palabra antes de empezar nuestras labores cotidianas. Rogamos que tu Santo Espíritu actúe en nuestra mente, en nuestro entendimiento y nos haga comprender tu palabra. Guíanos, Señor, guíanos para comprender la verdad de tu palabra y poder aplicar esa verdad a nuestra propia vida. Te lo rogamos, poderoso Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Jeremías capítulo número 26. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Diles: esto dice el Señor: si ustedes no me escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos los profetas, porque les envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes rehusaron escucharlos, entonces destruiré este templo, así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo, y haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. ¡Mátenlo!, gritaban. ¿Qué derecho tiene de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Cuando los funcionarios de Judá oyeron lo que pasaba, corrieron del palacio a sentarse a juzgar junto a a la nueva puerta del templo. Los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios del pueblo. Este hombre debe morir, dijeron. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta ciudad. Entonces Jeremías habló en su propia defensa a los funcionarios del pueblo. El Señor me envió para profetizar contra este templo y contra esta ciudad, dijo. El Señor me dio cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció para ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero si me matan, tengan por seguro que ustedes estarán matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre cada persona que vive en ella, pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído. Así que los funcionarios y el pueblo les dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece la pena de muerte, porque nos ha hablado en el nombre de nuestro Señor Dios. Entonces algunos de los sabios ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron: recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él dijo al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales:
El monte Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros, un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No. Se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. En ese tiempo Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, también profetizaba en nombre del Señor y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Cuando el rey Joacín, junto con los oficiales militares y los demás funcionarios, escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joacín envió a Elnatán, hijo de Acbor, a Egipto junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urías. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joacim. Así que el rey Joacim mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. No obstante, Aicán, hijo de Safán, respaldó a Jeremías y persuadió al tribunal de no entregarlo a la multitud para que lo matara. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los mediums y hechiceros que dicen: el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos, pero al pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia se les permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir, tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que Dios traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo: el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a esos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije: esto dice el Señor: no escuchen a sus profetas que les aseguran
que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Es pura mentira. No los escuchen. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, el enorme tazón de bronce llamado el mar, las carretas para llevar agua y los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia y a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo y en el palacio del rey de Judá. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Un día, a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías les respondió a Ananías mientras estaba delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo: amén, que tus profetas se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos, pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre que la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido: esto dice el Señor: así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje: ve y dile a Ananías, esto dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales de Israel dice: he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor: debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías.
Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia, pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven aquí en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. Sí, los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde los envíe, los convertiré en objeto de condenación, horror, desprecio y burla, pues ellos rehusaron escucharme y a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Y ustedes que están en el destierro tampoco han escuchado, dice el Señor. Por lo tanto, todos los cautivos en Babilonia escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los profetas que tienen Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maaseías, que les dicen mentiras en mi nombre. Yo los entregaré a Nabucodonosor para que los ejecute delante de sus ojos. Su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán: que el Señor te haga como a Sedequías y a Acab,
a quienes el rey de Babilonia quemó vivos. Pues estos hombres han hecho cosas terribles ante mi pueblo, han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos y han mentido en mi nombre diciendo cosas que no les mandé decir. De esto soy testigo. Yo, el Señor, he hablado. El Señor envió este mensaje a Semaías, el Neelamita, que estaba en Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escribiste una carta por tu propia cuenta a Sofonías, hijo de Maaseías, el sacerdote, y enviaste copias a los demás sacerdotes y al pueblo en Jerusalén. Le escribiste a Sofonías. El Señor te ha designado para que reemplaces a Joaída como sacerdote a cargo de la casa del Señor. Eres responsable de poner en cepos y grilletes a cualquier loco que afirme ser profeta. Así que, ¿por qué no has hecho nada para detener a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre ustedes? Jeremías envió aquí a Babilonia una carta prediciendo que nuestro cautiverio será por largo tiempo. Dijo, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Ahora bien, cuando el sacerdote Sofonías recibió la carta de Semaías, la llevó a Jeremías y se la leyó. Entonces el Señor le dio a Jeremías este mensaje. Envía una carta abierta a todos los desterrados en Babilonia. Diles, esto dice el Señor con relación a Semaías, el Neelamita, como les ha profetizado, a pesar de que yo no lo envié y los ha engañado, haciéndolos creer sus mentiras, yo lo castigaré a él y a su familia. Ninguno de sus descendientes verá las buenas cosas que haré para mi pueblo, porque él los ha incitado a rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo, esto dice el Señor Dios de Israel. Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho. Pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados, y volverán a poseerla. Yo el Señor he hablado. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y Judá. Esto dice el Señor. Oigo gritos de temor, hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados ahí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos. Pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey descendiente de David, el rey que yo le levantaré. Así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad y nadie lo atemorizará. Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor, destruiré por completo las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo, te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Esto dice el Señor, tu lesión es incurable, una herida terrible, no hay nadie que te ayude ni que vende tu herida, ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados, te han abandonado, ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente, como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande.
¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero todos los que te devoran serán devorados y todos los enemigos, tus enemigos serán llevados al destierro. Todos los que te saquean serán saqueados y todos los que te atacan serán atacados. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Esto dice el Señor, cuando el cautiverio traiga a Israel de regreso a casa, cuando del cautiverio traiga de Israel, cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré. Lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los estableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. Volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, un viento devastador que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. La ira feroz del Señor no disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que Él tiene pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto. En ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengan, subamos a Jerusalén, a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora esto dice el Señor: canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones. Griten de alabanza y alegría. Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel. Pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor que dispersó a su pueblo lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor: en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor: no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo.
Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor, mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún a Israel mi hijo querido? Dice el Señor. A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Pon señales en el camino, coloca postes indicadores, marca bien el camino por el que viniste. Regresa otra vez, mi Virgen Israel, regresa aquí a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vagarás, mi hija descarriada? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Cuando los traiga de regreso del cautiverio, el pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir, el Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Tanto la gente de la ciudad como los agricultores y los pastores vivirán juntos en paz y felicidad, pues le he dado descanso al fatigado y al afligido, alegría. Al oír esto, me desperté y miré a mi alrededor. Mi sueño había sido muy dulce. Se acerca el día, dice el Señor, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y Judá. En el pasado, con determinación, desarraigué y derribé a esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre, pero en el futuro con la misma determinación la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. El pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Toda la gente morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, y esto es lo que dice. Igual de improbable que es que anule las leyes de la naturaleza, como que rechace a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor, así como no se puede medir los cielos, ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Se acerca el día, dice el Señor, cuando toda Jerusalén será reconstruida para mí, desde la torre de Ananel hasta la puerta de la esquina. Se extenderá una cuerda de medir sobre la colina de Gareb hasta Goa, y el área entera, incluidos el cementerio y el basurero de cenizas en el valle, y todos los campos en el oriente hasta el valle de Cedrón, y hasta la puerta de los caballos, será santa al Señor. Nunca más la ciudad será conquistada ni destruida. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el décimo año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia al palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor.
Estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje, me dijo, tu primo Anameel, hijo de Salom, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley tiene derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Anameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era el Señor. Así que compré el terreno de Anatot, pagándole a Anameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de los testigos, pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra y se la di a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maaseías. Hice todo esto en presencia de mi primo Anameel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Algún día de nuevo habrá dueños de esos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Después que le di los documentos a Baruch, oré al Señor. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también hace recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y le das lo que merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy, y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso y con un terror aplastante. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a tus antepasados, tierra donde fluyen la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste, y aún así, oh Señor soberano, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor. Entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará.
Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas casas donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Balaam en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que construyó esta ciudad hasta ahora no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo, así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad, pero esto dice el Señor, Dios de Israel. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países donde lo esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta ciudad, misma ciudad, para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor, así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de la que ahora ustedes dicen. Ha sido arrasada por los babilonios. Es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos con escrituras firmadas y selladas frente a testigos en la tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en Negev, pues algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado. Mientras Jeremías aún estaba detenido en el en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. Ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Esto dice el Señor. Ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido.
Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán: denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: esta tierra, a pesar de que ahora está desolada y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. Una vez más, los pastores contarán sus rebaños en las ciudades de la zona montañosa, en las colinas de Judá, en el Negev y en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Yo, el Señor, he hablado. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este será su nombre: el Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor: David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel, y siempre habrá sacerdotes levitas para ofrecerme ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Esto dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto como con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, solo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Lo mismo ocurre con mi pacto con los sacerdotes levitas que ministran ante mí. Y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. El Señor le dio a Jeremías otro mensaje y le dijo: ¿te has dado cuenta de lo que la gente dice? El Señor eligió a Judá y a Israel, pero luego los abandonó. En son de burla dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación. Sin embargo, esto dice el Señor: así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de los descendientes de David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todos los ejércitos de los reinos que él gobernaba y peleó contra Jerusalén y las ciudades de Judá. En ese momento Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: ve ante Sedequías, rey de Judá, y dile: esto dice el Señor, Dios de Israel: estoy por entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la incendiará. No escaparás de sus garras, sino que te tomarán cautivo, te llevarán ante el rey de Babilonia y lo verás cara a cara. Después serás exiliado a Babilonia. Pero escucha esta promesa del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: no te matarán en la guerra, sino que morirás en paz. La gente quemará incienso en tu memoria en la misma manera en la que lo hizo con tus antepasados, los reyes que te precedieron. Se lamentarán por ti llorando: ay, nuestro amo ha muerto.
Esto es lo que he decretado, dice el Señor. Así que el profeta Jeremías transmitió este mensaje al rey Sedequías de Judá en ese tiempo. En ese tiempo el ejército babilónico sitiaba Jerusalén, Laquis y Aseca, las únicas ciudades fortificadas de Judá que todavía no habían sido conquistadas. Jeremías recibió este mensaje del Señor luego que el rey Sedequías hizo un pacto con el pueblo que proclamó la libertad de los esclavos. El rey había ordenado que todo el pueblo dejara en libertad a sus esclavos hebreos, tanto hombres como mujeres. Nadie debía mantener a un hermano judío en esclavitud. Las autoridades y todo el pueblo habían obedecido el mandato del rey, pero luego cambiaron de opinión. Volvieron a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Así que el Señor les dio el siguiente mensaje por medio de Jeremías. Esto dice el Señor Dios de Israel. Hace tiempo hice un pacto con sus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado después de haber servido 6 años, pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto, obedeciendo mi palabra. Liberaron a los esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y obligarlos a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor. Ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objetos de horror para todas las naciones de la tierra, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así es, yo los partiré, sean autoridades de Judá o de Jerusalén, funcionarios de la corte, sacerdotes o gente común, porque rompieron su juramento. Los entregaré en manos de sus enemigos y ellos los matarán. Sus cuerpos serán alimento para buitres y para los animales salvajes. Yo entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus funcionarios en manos del ejército del rey de Babilonia. A pesar de que el rey de Babilonia ha dejado Jerusalén por un tiempo, llamaré a los ejércitos babilónicos para que regresen. Pelearán contra esta ciudad, la conquistarán y la incendiarán. Me aseguraré de que todas las ciudades de Judá sean destruidas y nadie viva allí. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacín, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Así que fui a ver a Jaazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasinías, y a todos sus hermanos e hijos, que representan a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salum, el portero del templo. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó, nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Siria, así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esa razón estamos aquí. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje.
Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén: vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizá los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Así que Jeremías mandó llamar a Baruch, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruch las escribía en un rollo. Entonces Jeremías le dijo a Baruch: estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que en el próximo día de ayuno, ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de todo Judá que esté presente los escuche. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde, le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. Baruch hizo que lo de- Baruch hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado, celebrado a fines del otoño durante el 5º año del reinado de Joacim, hijo de Josías. Gente de toda Judá había venido a Jerusalén ese día para asistir a los servicios en el templo. Baruch leyó al pueblo las palabras de Jeremías escritas en el rollo. En el templo se paró frente a la habitación de Gemarías, hijo de Safán, el secretario. Esa habitación estaba junto al atrio superior del templo, cerca de la entrada de la puerta nueva. Cuando Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, oyó los mensajes de parte del Señor, bajó a la sala del secretario en el palacio donde estaban reunidos los funcionarios administrativos. Allí estaba el secretario Elisama junto con Delaía, hijo de Semaías, Natán, hijo de Acor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Cuando Micaías les contó acerca de los mensajes de Baruch, que Baruch leía al pueblo, los funcionarios enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, para pedirle a Baruch que también viniera a leerles los mensajes. Entonces Baruch tomó el rollo y se dirigió a ellos. Los funcionarios le dijeron: siéntate y léenos el rollo. Entonces Baruch hizo lo que le pidieron. Cuando oyeron todos los mensajes, se miraron unos a otros asustados.
tenemos que contarle al rey lo que hemos oído. Le dijeron a Baruch, pero primero dinos cómo obtuviste estos mensajes. ¿Provinieron directamente de Jeremías? Así que Baruch explicó. Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse, le dijeron los funcionarios a Baruch. No le digan a nadie dónde están. Entonces los funcionarios dejaron el rollo a salvo en la habitación de Elisama, el secretario, y le fueron a decir al rey lo que había acontecido. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Aun cuando el Natán, Delaía y Gemaría le explicaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Jeramael, a Seraía, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que arrestaran a Baruch y a Jeremías, pero el Señor los había escondido. Después de que el rey quemó el rollo en el que Baruch había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo, toma otro rollo y escribe de nuevo todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Luego dile al rey, esto dice el Señor, tú quemaste el rollo porque allí dice que el rey de Babilonia destruiría esta tierra y la dejaría vacía de gente y de animales. Ahora esto dice el Señor acerca del rey Joacim de Judá. El rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David. Su cadáver será echado a la intemperie y permanecerá sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados. Derramaré sobre ellos y sobre la gente de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que prometí porque no hicieron caso a mis advertencias. Así que Jeremías tomó otro rollo y volvió a dictarle a su secretario Baruch. Escribió todo lo que estaba en el rollo que el rey Joacim había quemado en el brasero, solo que esta vez agregó mucho más. Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim. Fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías, ni sus ayudantes, ni la gente que quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor decía a través de Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaserías, a pedirle a Jeremías, por favor, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Todavía no habían encarcelado a Jeremías, por lo tanto, se movía con total libertad entre la gente. En ese tiempo, el ejército del faraón Ofra de Egipto apareció en la frontera sur de Judá. Cuando el ejército babilónico se enteró de esto, levantó el sitio de Jerusalén. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Jeremías. Esto dice el Señor Dios de Israel: el rey de Judá te envió a consultarme acerca de lo que va a suceder. Dile a él: el ejército del faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte. Luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducirla a cenizas. Esto dice el Señor. No se engañen a sí mismos creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a solo un puñado de sobrevivientes heridos, aún así
estos saldrían tambaleando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducirla a cenizas. Cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército del faraón, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí entre sus parientes. Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dijo: estás desertando para unirte a los babilonios. El guardia que lo arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Ananías. Mentira, protestó Jeremías. No tenía la menor intención de hacer tal cosa. Pero Irías no quiso escucharlo, así que llevó a Jeremías ante los funcionarios. Ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron que lo azotaran y lo encarcelaran en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida en prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días. Más tarde, a escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio y allí el rey le preguntó: ¿tienes algún mensaje de parte del Señor? Sí lo tengo, dijo Jeremías. Serás derrotado por el rey de Babilonia. Entonces Jeremías le preguntó al rey: ¿qué crimen he cometido? ¿Qué he hecho yo contra ti y tus ayudantes o el pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esta tierra? Escucha, mi señor y rey, te suplico que no me mandes de regreso al calabozo en la casa del secretario Jonatán, porque allí me moriré. Así que el rey Sedequías mandó que no regresaran a Jeremías al calabozo. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio real. El rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías un pan recién horneado mientras hubiera pan en la ciudad. Así que Jeremías fue puesto en la prisión del palacio. Soberano Dios, te damos muchas gracias por este rato que pudimos pasar acá, Señor, leyendo estas palabras que le diste a Jeremías y estas advertencias a tu pueblo en estos tiempos antiguos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo para poder comprender de estos textos históricos los mensajes también para nosotros en este día, Señor. Que estemos atentos a tus palabras, a tus instrucciones, a tus advertencias y que vivamos en obediencia, así como estos de los recabitas que obedecían este mandato de su padre, Señor, pues que también nosotros tengamos el valor suficiente para obedecer tus palabras, Señor, sabiendo que hay bendición en hacer esto. Presentamos este día, primero de esta semana, y también todo esto, nuestras actividades, nuestros planes, Señor, para estos días. Y esperamos que tú nos dirijas siempre con tu Espíritu Santo y nos permitas vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.